Carolina Ovejero, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es licenciada en Museología por la Universidad de Avellaneda, etnomusicología y maestra de educación musical. Ambas carreras en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Es docente en el conservatorio antes mencionado y en el Conservatorio de Música de Morón, Alberto Ginastera. Como museóloga desempeña sus funciones en Museo Vicente López y Planes. Realizó disertaciones relacionadas con la etnomusicología, educación artística en radios, museos y espacios culturales. Es flautista integrante del dúo Exes Folklore. Bueno, muchas gracias Laura por la presentación. Gracias José, gracias a COFAR por estos espacios de intercambio. Bueno, yo quería presentar un poco un PowerPoint, más que nada como una ayuda a memoria para no pasarme con el tiempo. Te agradezco la presentación y bueno, un poco la presentación tiene que ver con el recorrido, es una presentación autorreferencial sobre la educación formal e informal y la interpretación como herramientas para la conservación del patrimonio musical. Justamente en relación a estos dos tipos de instituciones en las que mencionaba Laura recién, en las que desempeño mis funciones, como para acercarnos un poco a lo que veníamos haciendo anterior a la pandemia, y bueno, estas propuestas y estos espacios de intercambio que agradecemos para la continuidad y la nueva normalidad, digamos. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Compartir. Está todo listo para que lo hagas. Perfecto. No sé si ahora estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, ahí estamos viendo tu mail, muy interesante. Sí, ahí dejé abierto por si necesito comunicarme con, o mandarles el PowerPoint por si no me dejaba abrirlo por acá. Bueno, ahí está, ahí lo pueden ver, ¿no? Perfecto. Perfecto. Desde el principio. Bueno. Esta es mi presentación, la educación formal e informal y la interpretación como instrumentos para la conservación del patrimonio musical en estos dos tipos de instituciones que mencionaba recién Laura. Y un poco rápidamente un breve resumen como para introducirnos. Fue realizado en el ejercicio de pensar la preservación de la cultura en estos tiempos de pandemia. Y a su vez en pensarnos a nosotros como parte de una comunidad, pero a su vez como el rol que desempeñamos frente a esta comunidad o como transmisores, comunicadores, educadores, ¿no? En el rol que nos toca frente a la difusión de la cultura. En este contexto de educación formal e informal, que ya más adelante les voy a explicar, en dos tipos de instituciones. ¿Y por qué separo estos dos tipos de instituciones? Justamente porque en cada una de ellas se aplica la educación desde distintas estrategias. En los conservatorios de música, en los que llevo a cabo mis funciones como docente, desempeño la educación formal, y en el Museo Vicente López y Planes de SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, aplico estas estrategias que vienen de la educación informal. La idea un poco es articular en estos ámbitos estos abordajes interdisciplinarios para la preservación cultural del patrimonio intangible, atravesados por las disciplinas de la etnomusicología, la organología, la museología y la función educativa, desde la mirada o desde la estrategia de
de la interpretación patrimonial. Bueno, finalmente podemos ver, ante esta introducción, digamos, cómo estos ámbitos de diálogo e intercambio, donde antes eran presenciales, donde habían jornadas, acá hay varias fotitos en donde se pueden ver estas reuniones de capacitaciones, jornadas, encuentros, donde antes se realizaban presencialmente, y bueno, cómo a partir de la pandemia nos presenta un nuevo panorama frente a estos tipos de encuentros. Y bueno, con esta rapidísima introducción, me pongo un poco en esta idea de repensar nuestro rol a través de estos nuevos contextos frente a esta pandemia que nos azota, que nos encontró con con plenas incertidumbres acerca de cómo desempeñar nuestros roles, nuestras actividades, y cómo nosotros, desde el compromiso que tenemos con la cultura, de repensarnos y reinventarnos para poder continuar con la difusión del patrimonio. Acá lo incluyo a Eisner, que fue un profesor de arte y educación, fallecido en 2014, donde él hablaba de la incorporación de las emociones, el plano de la dimensión de la sensibilidad, como ahí se expresa. Esta cuestión de la conexión con el otro a través de los sentidos. Es fundamental, él hablaba sobre la educación artística en los espacios museísticos, y me pareció fundamental su propuesta por esta cuestión de incorporar no solo el diálogo, sino la acción participativa y activa frente a las actividades que se proponen. Bueno, en estos contextos justamente quería aclarar un poco de qué se trata esto de la etnomusicología, la organología y la educación formal en estos espacios. Como docente, como decía bien Laura recién, me desempeño como etnomusicóloga docente en la carrera de etnomusicología en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el profesorado de musicología en el Conservatorio de Música Alberto Ginastera de Morón, de la provincia de Buenos Aires. Mi disciplina, la cátedra que llevo adelante, es la organología, que tiene que ver con los instrumentos musicales, desde los aspectos teóricos y técnicos, como estudios sistemáticos relacionados a la comprensión de los instrumentos musicales. Si bien las carreras están orientadas a lo que es la investigación, la docencia, también hay un amplio panorama relacionado con la inserción del rol de la etnomusicología y de la organología en otros ámbitos culturales. Con respecto al ámbito museístico, no sé si escucharon o, bueno, les cuento brevemente el ámbito museístico en el que me desempeño como museóloga, como encargada del Museo Vicente López y Planes de SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Les cuento rápidamente de qué se trata un poco el museo y por qué el museo se trata de instrumentos musicales, porque los socios fundadores en el año 62 fundaron este museo, no en un principio con la calidad de que fuera un museo propiamente dicho, porque SADAIC es una entidad que resguarda los derechos de autor y del compositor, de los músicos, pero al ser una entidad civil, cultural y mutualista, el área de acción cultural tiene diversas actividades y entre ellas el museo, digamos. ¿A qué me refiero con esto? SADAIC no es una entidad específicamente museística, pero sí tiene un museo, y los socios fundadores de la entidad, que en su mayoría fueron tangueros, por una cuestión geográfica, digamos, los tangueros estaban ubicados en plena ciudad de Buenos Aires, empiezan por la lucha y defensa de sus derechos de autor,
y fundan SADAIC, pero años después, en el 62, comienzan a donar instrumentos musicales, objetos personales, fotografías que hoy son históricas, a la colección del museo. Con el tiempo, este museo realizamos una etapa de resignificación, en las cuales aplicamos estas estrategias pedagógicas que devienen de la educación informal, ¿no? Y como justamente decía Eisner, la aplicación de la educación artística, en general hablaba él de la aplicación de la educación artística en los espacios museísticos, y nosotros, por nuestra calidad de ser un espacio relacionado con la música, le damos esa especificidad de la educación musical. Bueno, un poco, entonces, para tratar de delimitar de qué hablo cuando me refiero a la educación formal, es la que desarrollamos en los conservatorios, o por lo menos desarrollo yo en el área de la organología, y la educación informal es la que estoy aplicando en el área del museo, ¿no? La idea es justamente vincular estas dos instituciones, ¿no? Y acá un poco tiene que ver, hablando, para poder diferenciar bien estas dos estrategias, tiene que ver un poco con las expectativas, las diferentes expectativas a las que pretende llegar cada tipo de educación. La educación formal está dentro del marco institucional, es programática, gradual y sistemática, y es la que aplicamos en los conservatorios, las que se aplican en las etapas escolares, y en los otros niveles, medio y superior. Y la informal es justamente la que aplicamos en los museos, y es la que se da fuera del salón de clases. Complementan ese diseño curricular que se plantea desde la educación formal en los ámbitos institucionales. Y a su vez se complementan las planificaciones de los docentes. Y es en este punto donde nosotros nos agarramos un poco desde la acción museística, justamente buscar ese vínculo con los coordinadores y las coordinadoras que se acercan al museo con su grupo de estudiantes, para planificar o para complementar la currícula que ellos vienen trabajando durante su planificación sistemática que tienen programada para la currícula correspondiente. Algunas pautas, acá por ejemplo, un aporte de la licenciada y magíster Andrea Basualdo, que es profesora nacional de folclore y licenciada en museología, nos ha dado algunas pautas relacionadas con el aspecto de la educación informal, que hablan sobre justamente estas metas amplias y abiertas, ¿no? Donde los conocimientos no están acabados, cerrados, donde es necesaria la participación voluntaria de los y las estudiantes y los visitantes, donde el proceso de aprendizaje está motivado y regulado por el mismo sujeto, respetando también las individualidades y los tiempos propios de cada uno. En este contexto es en el que tiene estrecha relación con la vida cotidiana. Y acá viene un poco a cuento lo que mencionaba recién acerca de relacionar estas visitas, sobre todo en el espacio museístico, de relacionar las visitas anterior al encuentro, digamos, ¿no? Para que pueda vincularse los hechos cotidianos que están trabajando cada alumno y alumna en su espacio con sus profesores, puedan traerlos y tengan una relación con la visita que realizan. Sí, las actividades tienden a generar un producto, un corpus de saberes, ¿no? Más que una producción de conocimiento, más que un cuerpo organizado de contenidos, más allá de traspasar un corpus de información, digamos. Para volver un poco sobre el patrimonio, donde está inmerso, también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta
cómo fueron cambiando las necesidades o los recursos de la comunidad, de la sociedad, frente a estos tiempos de transformación. Nuevas prácticas sociales, por eso por ahí pueden ver estos dibujitos con la clase de gimnasia dentro de casa, o las lecturas y el café en casa más que las salidas afuera, ¿no? Y pensar que el patrimonio está inmerso en en este tipo de instituciones, ¿no? Y de pensar estas instituciones como focos a ambas, ¿no? A la que practica la educación formal y la informal, como focos de educación, interpretación, difusión y conservación. Bueno, la idea es articular estas experiencias estéticas que se brindan desde, como decía Eisner, la colaboración de los sentidos, ¿no? ¿Y cómo puede ser eso? A partir de actividades lúdicas, vívidas, ¿no? Donde se pueda mostrar, como acá he visto en el Congreso también, bueno, hoy recién comenzamos con el Congreso, pero más adelante va a haber talleres de folclore, talleres de artesanías, títeres, cuentos, vi por ahí, todo esto de la presentación y la cultura del patrimonio vivo, ¿no? Como algo que está en actividad. Y si bien puede pensarse, ¿no?, que estas actividades, por ejemplo, desde un museo, un recital didáctico, un concierto didáctico, una actividad también desde la biblioteca con cuentos, pueden llegar a ser experiencias efímeras, sin embargo, son muy importantes y necesarias para la preservación de la memoria. Como diría Canclini en los usos y funciones del patrimonio, la idea es involucrarnos desde nuestro rol, desde una manera comprometida, activa, participativa, tratando de ser democráticos y de generar innovaciones, ¿no? Ser creativos a la hora de estas propuestas, ¿no? Pensando en no dejar solo los medios masivos de comunicación el lugar para el divertimento o la distracción, ¿no? Sino comprometernos desde nuestro rol, pensando en el juego como derecho, el derecho al goce, el derecho al conocimiento, el derecho a la educación, ¿no? Y buscar estos focos, estos espacios, estos encuentros, también como espacios de reflexión, donde la creatividad pueda llevarnos a trascender más allá de la propuesta. Justamente un compromiso bastante arduo nos toca en la parte de la cultura, donde muchas veces las experiencias vívidas se dan mucho más en lo presencial, pero bueno, brindamos por estos espacios donde el patrimonio puede volver a ser hablado y difundido, ¿no? Vamos un poco con esta cuestión del patrimonio cultural tangible e intangible. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a un museo o a una cátedra de organología, siempre hablando desde mi experiencia, por supuesto, uno ve los instrumentos, es lo primero que entra por los ojos, el artefacto, el elemento, esos bienes tangibles, ¿no? En una clase de organología podemos ver a instrumentistas, la forma de ejecución, la morfología de los instrumentos, la parte acústica de ellos, una clasificación organológica, que es lo primero con lo que se empiezan estas cátedras, ¿no? Pero tratando de ver, lo ideal es de trascender estas estrategias de educación para tratar de ver qué es lo que hay de intangible y que atraviesa a estos elementos tangibles, ¿no? Para trascender para la preservación del patrimonio. Sí, acá la idea es integrar también a la comunidad como parte de la circulación de estos saberes, de estos conocimientos, ¿no? Si bien el compromiso es nuestro, la idea es poder articular a la comunidad para que sea de una manera partícipe, tenga que ver con qué pasa en los museos, con la función educativa o la función museística, y tanto en la organología a partir del análisis y el estudio de los instrumentos musicales. Bueno, acá me pareció interesante incorporar
Adurnon-Genevieve, que ella fue una especialista encargada de la colección de los instrumentos musicales del Museo del Hombre, que me pareció interesante, es uno de los textos que se brindan en, la cátedra en las cátedras de organología, que justamente hablan, es una guía para la recolección de instrumentos musicales, que hace referencia sobre la ética, la conservación y el compromiso de la difusión. Como vemos acá en la tapa del libro, podemos ver que justamente es una serie relacionada con la protección del patrimonio cultural. Y ella habla, no solo sirve para la cátedra, sino para el espacio museístico, que esté relacionado con instrumentos musicales, donde hace referencia a la ética de la recolección, ¿no? A la colección, o no a la recolección por la recolección en sí misma, por forjar un depósito de instrumentos, sino tener una ética en la que tampoco se despoje a los propios cultores de sus artefactos, sino incluirlos en la comunidad para la conservación, ¿no? Una conservación comprometida, en la que diferentes maneras de participar en esta ética podrían ser que los propios cultores hagan réplicas o talleres en los que se pueda ver cómo ellos hacen la confección de sus propios instrumentos, cómo se ejecutan, realizar conciertos, incluirlos de alguna manera más participativa y activa en este compromiso de la difusión. Y ella, bueno, hace todo este recorrido, propone una guía, justamente para hablar de esta recolección como parte de un proyecto integral mucho mayor, ¿no? Como decía en un principio, no la colección por la recolección en sí misma, sino como parte de una planificación, como parte de una investigación, ¿no? Y tampoco la idea es despojar a las comunidades de sus instrumentos musicales, o de su propio patrimonio, para fosilizarlos en una vitrina, sino que tengan una experiencia más vivencial y participativa. Bueno, por otro lado, sí, estos saberes, así como los instrumentos son colectados, también es interesante pensar en colectar saberes, ¿no? Entonces, a partir de estos artefactos tangibles, pensar en los saberes, en lo intangible que viene con ellos, que traen con ellos estos instrumentos. Pero sí pensarlos a partir de estos procesos de hibridación, como hablaría Canclini, donde hay una matriz cultural en los que hay elementos que persisten y hay elementos que se transforman. En estos espacios de intersección, en estos procesos, hay transacciones, hay negociaciones, hay transiciones donde hay algo de la matriz cultural que perdura y hay algo también que se transforma. Sí, en estos procesos dinámicos, la ciencia del folclore nos brinda nuevos enfoques relacionados con estos fenómenos culturales, donde también comparte con la etnomusicología, con Canclini respecto a estos procesos de dinamismo, donde hay las comunidades adoptan nuevos elementos, y los van readaptando a sus nuevas necesidades y a sus nuevos patrimonios. Entonces, frente a este dinamismo, la idea es pensar a los reservorios patrimoniales, a estas colecciones de instrumentos en este caso, a las manifestaciones culturales, y a los contenidos de una cátedra, por ejemplo, pensarlos desde este contexto cultural que los contiene, como también un contexto dinámico. En estos focos de encuentro, tanto desde el museo como desde los conservatorios, si bien los museos como institución educativa, con su misión educativa, como centro de divulgación y foco de investigación, y los conservatorios más bien desde la organología,
como estudio y análisis y para la preservación de los instrumentos musicales y los saberes que estos contienen, sí pensarlos desde un patrimonio tangible e intangible en un tiempo y espacio determinados. La idea es que en ambos ámbitos, como focos educativos, se pueda articular este intercambio relacionado con una colección, relacionados, o sea, ¿qué es lo que los articula la colección de instrumentos musicales? Los instrumentos musicales. Entonces, en este contexto de resguardo, preservación, conservación, investigación y difusión, se tienen en cuenta estas cuestiones, estos aspectos museográficos, en donde está presente el valor tangible e intangible de los artefactos y donde es imprescindible una función educativa. Si bien ambas estrategias convergen en esta cuestión del compromiso, lo necesario es incorporar nuevas voces y recuperar la memoria, pensándola también desde la memoria como con su dinamismo, ¿no? Una memoria activa. Desde también la idea de pensar a las colecciones y los saberes que éstas contienen para las futuras generaciones. Y ahora nos vamos a meter un poco en a qué me refiero cuando me refiero interpretación. De la interpretación de los instrumentos musicales no me refiero a la ejecución, a la interpretación de cómo suenan, sino a la interpretación patrimonial de estos artefactos. Acá podemos ver los bienes intangibles, como hablábamos en un momento, que es lo primero que entra por los ojos. En este caso podemos ver un armonio, pero detrás de estos bienes intangibles de los instrumentos, podemos ver una red de significados y simbolismos que pertenecen a una comunidad, a quienes los ejecutan y a los propios cultores, que son parte de una dimensión intangible. Entonces, cuando hablamos o nos referimos a qué es lo que hay de intangible en estos elementos, sí podemos pensar en este bagaje de conocimientos con la idea de recrear desde la organología, o sea, desde el conocimiento de estos instrumentos musicales, o instrumentos sonoros, mejor dicho, como testimonios de las culturas que con ellos se preservan. Las culturas, ¿no?, a través de este patrimonio intangible que nos conceden los saberes de los instrumentos. Bueno, bien hablábamos de los bienes tangibles y esta red de significados, ¿no? Esta red de significados y su dimensión intangible pasan a ser simbolismos de una comunidad, de quienes la ejecutan, pero también de quienes son consumidores o son partícipes de esas celebraciones, o oyentes de las diferentes músicas. Entonces, pensamos en esa red de significados, y cuando pensamos en la recolección o en una colección que va a pasar a un espacio museístico, o a un museo de un instituto, un museo de un conservatorio, estamos sometiendo a estos instrumentos a nuevas reinterpretaciones. Y acá es donde aparecemos nosotros de nuevo con este rol, donde pasamos a reinterpretar estos elementos. Y por eso sí, mi objeto es pensar con cierta prudencia estas nuevas interpretaciones, pensando, como hablábamos hace un rato atrás, en la cultura como algo dinámico, donde la memoria, los relatos y los discursos también son parte de este dinamismo, y evitar, ¿no?, esta cuestión de congelar no solo los instrumentos, sino también esta discursividad en el tiempo, porque esta cuestión de una fotografía, de algo estático, hace que estos patrimonios pierdan su valor. Entonces, conceptos como diversidad, identidad, patrimonio vivo, memoria,
hay que evitar pensarlos desde algo congelado, y sí pensar en este dinamismo propio de este contexto cultural. La idea también, a su vez, es no perder el contacto con la comunidad que les dio vida y la comunidad que los interpreta, y por eso sí la estrategia es incorporar, el objetivo, ¿no?, es incorporar a los cultores, por un lado, pero también a la comunidad que es partícipe de estos espacios, en este sentido, a los y las visitantes y a los estudiantes. Con respecto a la producción sonora, hay una etnomusicóloga colombiana que ella investiga la relación entre la escucha y las políticas de conocimiento. Y ella, si bien habla de la producción sonora o de los archivos sonoros, a mí me gustó pensarlos desde una analogía de los instrumentos musicales, ¿no? Tanto los archivos sonoros, los repositorios, tienen un sentido y una memoria, sí hay fuerzas que actúan sobre ellos, ¿no? Pero me gustó pensarlos desde los instrumentos musicales. Desde su producción sonora, desde la fuerza que aplican o el sentido que se le da, la producción de los sonidos y las personas, ¿no?, que tienen que ver en esta relación, para pensar a los artefactos sonoros no como un saber acabado, sino justamente como partes de la construcción del conocimiento, ¿no?, a través de la producción sonora, de quién los ejecuta, cómo se ejecutan, qué sentido tienen para una comunidad, para los oyentes. Bueno, y pensar esta producción sonora en relación a las personas. Por otro lado, volviendo un poco a lo que es la interpretación, me refiero a la interpretación patrimonial. Sí es importante esta cuestión de educar, pero no pensando que la educación va a ser la solución de todos los problemas, sino que es un paso más para lograr este entendimiento, más que nada. Y no la instrucción, también como hablamos en un principio, de algo verticalista, como un ceder información, sino como construir a partir de algo, de una cuestión más horizontal y democrática, ¿no? Tampoco la idea de difundir por difundir, pero sí ver la interpretación del patrimonio cultural para llevar al entendimiento. Y como diría Sandra Escudero, una antropóloga con orientación en arqueología, que es profesora de la Cátedra de Patrimonio Natural de la Universidad de Avellaneda, ella hablaba de este vínculo que se genera entre las personas y lo que pueden llegar a descubrir. Entonces, ese proceso me pareció como fundamental para esta cuestión del entendimiento y de la interpretación del patrimonio cultural, ¿no? Esta relación de las personas y lo que ellas mismas puedan llegar a descubrir, ¿no? Como una continuidad de un saber o de la construcción de un conocimiento que es duradero, ¿no?, a largo plazo. Un poco a eso me refería, ¿no? A esto de facilitar la comprensión del patrimonio, despertando este interés y la diferencia entre las estrategias de la educación patrimonial y la interpretación patrimonial. Si bien ambas buscan el concientizar para conservar, lo que se promueve en estos ámbitos es sobre todo la interpretación para involucrar al interlocutor, ¿no? Adhiero sí a esta estrategia de herramienta de comunicación, como herramienta de comunicación, donde es necesario el conocimiento de la cosa para poder investigar, traducir y transmitir, y producir en el otro una situación reflexiva. Frente a los tiempos de pandemia, que es un poco la idea de repensarnos en estos tiempos de pandemia, un poco quería comentar
cuáles fueron las directivas en estos dos ámbitos institucionales acerca de el ámbito museístico. La idea fue continuar con la comunicación y la difusión y el acercamiento al público para interactuar a partir de las redes, que eran los mecanismos que teníamos en este comienzo de la pandemia. Y a partir de los conservatorios también se nos dio la directiva de ser más flexibles y comprender a los y las estudiantes con respecto a tratar de preservar esta continuidad pedagógica. Con esta me quise mencionar estos aspectos, estas experiencias, como para poder ver, ¿no?, cómo esto deja ver que la sociedad deja de ser, ¿no?, una entidad pasiva para pasar a involucrarse o ser ella misma creadora de estos nuevos sentidos. Y es acá donde radica el compromiso de identidad y de construcción compartido con la comunidad y nosotros también como comunidad. Un poco a esto es lo que quería llegar, y también para ir como finalizando, porque no sé si estoy bien con los horarios, sí mencionar ayer... Vas muy bien con el horario, ¿eh? Muy bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, quería mencionar a Sheber, que es una antropóloga, profesora de diversas materias en diversos conservatorios de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, y también de la Universidad de San Martín, en la licenciatura de Artes y Educación, ¿no?, que ella hablaba esta cuestión de repensarnos en tanto comunidad, en un contexto de cambios y transformaciones globales, ¿no?, donde tiene en cuenta esta acelerada configuración tecnológica que se nos presentan tanto en las esferas globales como en estas representaciones locales también. Y pensar, pensar de analizar estos fenómenos sociales a partir de estos espacios de intercambio multiculturales, en donde los terrenos se vuelven movedizos, ¿no? Pero también me gustaba incluir la propuesta de diálogo de Germán Mariño y Lola Sendales, que son teóricos e investigadores colombianos, que hablan un poco de hablan de la democratización de la cultura y de la educación, pero a raíz de una relación dialógica. Es decir, donde se pueda participar, intercambiar, pero a su vez denunciar, ¿no? No solo esta cuestión pasiva de la que hablábamos, sino desde una manera activa. Bueno, también respecto a las consideraciones finales, y como para hacer un resumen de todo lo que venía hablando, que tal vez me fui como dispersando entre las cuestiones de interpretación y bueno, mencionando las instituciones, sí celebro estos espacios de intercambio, son súper valiosos en estos momentos sobre todo, pero también a partir de repensar nuestro rol, que es esto que planteaba en un principio, de nuestro rol como parte de la comunidad, con y como la comunidad, desde nuestro rol de transmisores, educadores, de formadores, si se quiere, y también pensar en estas estrategias inter y multidisciplinarias a partir de los abordajes que hagamos en los diferentes ámbitos académicos o espacios culturales, ¿no? Pensarlos desde lo multidisciplinario. Y esto va a generar que la preservación sea duradera y favorable. Y también pensar un poco con esta propuesta de Eisner, que hablaba de las experiencias artísticas, ¿no? Él sobre todo hablaba de la experiencia de las actividades de la educación artística en los espacios museísticos, pensarlos desde los sentidos, ¿no? Desde que el arte interpele desde todos los sentidos. Y también un poco en línea con Canclini, ¿no? Ofrecer experiencias artísticas
que interpelen, ¿no? Que lleven a un punto de la reflexión, donde una obra, como también hay otros teóricos que hablan de esto, ¿no? De que uno cuando ingresa este conocimiento del patrimonio, no tiene que salir de la misma manera a la que ingresó. Entonces, pensar en estas propuestas, ¿no? de patrimonio que interpelen, que logren una reflexión y un involucramiento en el interlocutor. Entonces, por eso, si uno venía planificando acciones antes de la pandemia, bueno, pensar y replanificar estos proyectos, pero siempre desde un ámbito de apertura, de diálogo, algo horizontal, pensar en la inclusión de las comunidades, cada uno desde el lugar o desde el rol en que le toque compartir, ¿no? Y sobre todo visibilizar esta cuestión de lo intangible para llegar a un entendimiento y concientizar y poder traducir el patrimonio para generar un interés y un compromiso con los otros, con el otro, ¿no? Esta idea de repensarnos y reformularnos para encontrarnos con el otro. Bueno, sobre todo, nada, mi idea es pensar en esta cuestión de movilizar los sentidos y de poder incorporarlos para dar imaginación a esta valorización del patrimonio cultural intangible. Bueno, nada, había preparado esto para hablar aproximadamente 40 minutos. Muchas gracias a COFAR, a COFAM y a toda la organización y todo el trabajo arduo y prolijo que está llevando José. Recontra agradecida por el espacio que me dejan y para difundir las actividades y lo que significa la organología y la importancia de los saberes que brindan los instrumentos musicales. Bueno, acá dejo mis contactos y, bueno, un espacio de intercambio también. Muchas gracias, Carolina. Gracias a vos, Laura. Al Congreso, excelente. Bueno. Bueno, no sé cómo dejar de compartir pantalla. Me encantó. Deja de compartir pantalla, ahí está. Ay, escúchame. Bueno, fui muy rápido porque me interesaba justamente, ¿no? El intercambio, ¿no? Para no solamente, justamente como esto hablaba de bajar información y aturdir, sino que me interesaba también compartir e intercambiar estos saberes. No sé, me gustaría que comenten ustedes o nada, que pregunten. Estamos esperando, creo que todos, de que, no que pase la pandemia, porque a lo mejor va a demorar en pasar, pero que se haga alguna forma para que los chicos vuelvan a ingresar de nuevo a los talleres y todas esas cosas que tienen que hacer tan buenas que le hacen tan bien, ¿no? Sí. Yo no sé si usan protocolo en Buenos Aires o cómo es, si siguen yendo al colegio o no. Por acá todavía la actividad no es presencial, ni desde las cátedras de los conservatorios, ni desde el museo todavía. Por eso valoro un montón la cuestión de la tecnología, que a todos nos cuesta un montón, pero es una manera de acercarnos y estar presentes. Impresionante también por lo que veo, lo que hablaba Ana Carmen recién, ¿no? Del patrimonio culinario y de toda esta cuestión de poder encontrarnos con un montón de personas de diversos lugares de Argentina y Latinoamérica, que si hubiese sido presencial no creo que pudiéramos estar todos juntos de esta manera. Entonces, nada, me gusta ver el lado positivo de estas configuraciones, reconfiguraciones, ¿no? En las prácticas sociales, y poder ver que estamos todos acá interesados por la preservación del patrimonio, que es lo que nos une en este congreso. Así es. Así es. Carolina, una pregunta y más que todo un aporte al tema. Vos sabés que una de las preocupaciones que tiene el COFAR
es el tema de la endocultura, o sea, enseñar desde la endocultura. ¿Qué me dirías vos si podrías dentro de tu trabajo poder insertar un poco la idea también de enseñar, ¿no es cierto?, trabajar la preservación del patrimonio desde la cultura propia? ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, creo que a nuestro tema nos llamaron. Nosotros sobre todo desde la carrera de etnomusicología, justamente hacemos una revisión sobre los conocimientos que fueron brindados desde los colegios, ¿no? Siempre desde ver la música o el patrimonio a través de la mirada del otro lado del continente, ¿no? Pero un poco por venir de una familia donde siempre se vivió la tradición folclórica, me interesó adentrarme en estos conocimientos y meterme con todo lo que es la ciencia del folclore, pero sobre todo con la etnomusicología, y poder ver y valorar la música y toda esta parte, digamos, no solo desde la pedagogía musical, sino desde los conocimientos y de la valoración de nuestras músicas, ¿no? Si bien se han bebido de otras fuentes y podemos ver estas transformaciones o estas hibridaciones, si se quiere, o reelaboraciones musicales o de los instrumentos musicales también mismos, poder valorarnos desde una identidad, ¿no? Desde una matriz cultural. Creo que más allá de poder valorarnos en nuestras músicas, ¿no? Que es en lo que me especializo, digamos, y por eso me interesa ver las otras cuestiones con respecto a lo culinario o a lo arquitectónico, que por acá también presentan, sí poder valorar nuestra identidad desde nuestro lugar y poder, nada, seguir produciendo saberes desde lo nacional. No sé si es un poco por ahí lo que me preguntaba, José. Buenísimo, no, sí, por supuesto. Lo que pasa es que una de las preocupaciones grandes que tenemos es que los chicos son ignorantes de su cultura y tienen una gran, es lo que muchos dice Canclini, ¿no? Son portadores de una cultura híbrida, o sea que irreproducible muchas veces porque, claro, tienen un poco de acá, un poco de allá, es una salsa, ¿no? Pero de su cultura en sí son ignorantes. Y ahí está, para mí, fundamental un problema, no solamente que genera lo cultural, sino también en lo ético-cultural, ¿no? Por eso te decía que importante es enseñar desde lo nuestro para el mundo, digamos, ¿no? Una visión desde el centro hacia la periferia, ¿no? Esa era, digamos, la idea que yo te decía. Sí, es así, y es la intención. Ahí veo que Oscar quiere hablar, pero sí, por eso también me gustaba hacer mención de Canclini cuando habla de los usos y las funciones del patrimonio, y dejar un poco, ¿no?, de esta cuestión tan invasiva y masiva de los medios de comunicación, que obviamente también nos permitieron las tecnologías y los medios también en muchas ocasiones difundir nuestras culturas y bueno, conocer y poder también adoptar nuevos elementos patrimoniales y poder conjugarlos con la propia matriz cultural. Pero sí no dejar solo en las manos de los medios este entretenimiento o derecho a la cultura, sino también nuestro compromiso con este rol de la educación, o más que de educación me gusta hablar de compartir estos saberes, ¿no?, desde valorar lo propio. Ahí Oscar, no sé si quería preguntar algo. Dale, Oscar. Estaba buscando el botón del micrófono, mi amigo. Podés usar la barra espaciadora. Ahora sí. Hola. Bueno, Carolina, un gustazo, realmente. Sinceramente me ha gustado mucho tanto tu disertación como las respuestas que le has dado en este caso a nuestro amigo José. Lo que yo quisiera consultarte es
respecto del trabajo de campo, si ustedes hacen trabajo de campo, hablando desde lo folclórico, más ligado al paisaje, no hablo del paisaje, del folclore urbano, como podría ser el tango, etc. Y si al día de hoy consideras que hay todavía nichos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es lo que más cerca, saliendo de la General Paz, tenés, Carolina, si vos consideras que hay todavía nichos geográficos donde poder decir, bueno, acá hay un folclore todavía puro, libre de contaminación exógena, ¿no es cierto? Y llegado el caso, ¿en qué medida? O si ya está todo, lamentablemente ya está todo, no digo relevado, pero como que no hay nada, no hay una manifestación folclórica musical pura. Esa es mi consulta, ¿no? Sí, gracias, Oscar. Es súper interesante y es bastante complejo, ¿no? La respuesta. Yo considero que la etnomusicología hoy avanzó mucho con respecto al trabajo de campo y a las investigaciones, donde se puede investigar las culturas urbanas también, o las raíces nativistas, como vos hablás, en la ciudad de Buenos Aires, o la raíz folclórica o nativista que hay en la provincia de Buenos Aires, o en las demás provincias del país. Sí, siempre hay nuevas miradas o nuevas perspectivas o enfoques para encarar estos trabajos de campo, justamente al ser la cultura y la música y estos contextos, como hablaba en la exposición un poco, espacios dinámicos, donde nunca están estancos, hablar de la pureza y de la tradición o algo estanco es justamente algo donde sí, tenemos que apuntar para revitalizar, porque si dejamos esta cuestión como algo paralizado o petrificado en el tiempo, pierde la esencia de patrimonio, porque entonces la comunidad, los mismos cultores o los oyentes de ciertas músicas, también fueron viviendo y creciendo con otros mundos, con otras escuchas, digamos, producciones sonoras. Entonces, esta cuestión de lo puro es como que, digamos, no es si se va perdiendo, pero es como que va transformándose también. Yo creo que sí, que siempre se puede estudiar estos enfoques desde distintos lugares y siempre hay material para estudiar. Es muy, muy interesante también. Es interesante ver, por ejemplo, cómo los jóvenes guitarristas de hoy tienen una propuesta nueva a partir de una raíz folclórica, si se quiere, y cómo se va revitalizando esa matriz cultural a partir de las nuevas aportaciones que adquieren tanto desde la escucha de estas producciones sonoras como desde un ámbito más académico, pero hay algo que pervive. Entonces, sí, el trabajo de campo está. Yo en este momento no me dedico a eso, sí me dedico a la docencia y a la organología y a la museología, pero el trabajo de campo siempre está y es vivo también, digamos, es dinámico. Muy completa, muy amplia, muy abarcativa tu respuesta. Y no sé si habrá tiempo, José, para hacerle otra pregunta a Carolina. Y estamos con 5 minutos, es decir, una pregunta cortita, no hay problema. Sí, veo por ahí, me parece que también hay alguien, Carla, no sé si quería preguntar. Está bien, ¿no? Entonces dejo el paso a otros amigos. Muchas gracias. Gracias, Oscar, y bueno, igualmente por ahí después dejo mi correo para que sigamos en contacto y seguir discutiendo sobre estas cosas donde tampoco hay una respuesta taxativa, no es que yo tenga la verdad de todo, es mi intención, digamos, y tampoco sé si me sale, pero bueno, es la intención. Sí, Carla. Hola, buen día a todos y bueno, muy contenta de haberte escuchado, sumamente completo, y mi pregunta
tenía que ver con que últimamente, como vos dijiste, con la nueva realidad y la tecnología que reconfigura las relaciones, ¿qué fue el punto que a vos te pareció el más fácil de hacer llegar, o el tema que más fácil te resultó hacer llegar a las personas a través de las tecnologías, como pasa ahora en este caso, y cuál fue el tema que te resultó por ahí más complejo? Digamos, esos dos extremos del uso de la tecnología para transmitir tu conocimiento, tus saberes, tu profesión y los dos espacios institucionales en los cuales vos estás trabajando. Gracias, Carla. Sí, si hay algo que me gusta es esta conversación, como las conversaciones, el contacto con el otro, el público, la difusión, la participación, eso me encanta. Es una retroalimentación y es un aprendizaje constante para mí también. Esta cuestión de la difusión en el ámbito de acción cultural, aprendemos un montón a las actividades que estamos ofreciendo y las respuestas que nos da el público. Con los alumnos y las alumnas de los conservatorios, ni que hablar, siempre hay un aprendizaje, y las consultas o las inquietudes que tienen siempre llevan a reelaborarse uno mismo y a tratar de siempre estar actualizados para poder brindar la mayor cantidad de información e intercambio. Y lo que sí me costó mucho y me sigue costando, y supongo que a la mayoría de nosotros, es esta cuestión de ser dinámicos con respecto a la tecnología. Uno a veces tiene ideas de que, bueno, podríamos hacer esto o podríamos hacer lo otro, y bueno, nos sentimos como un poco truncos en la cuestión de no estar ayornados con las nuevas tecnologías, que siempre son un montón y muy inmensas, digamos. Eso, gracias, Carla. Bueno, por ahí veo algunos mensajes. Lorena Yeni, los poderes hegemónicos silencian las culturas propias. Sí, y esto es un esfuerzo, un redoblar los esfuerzos justamente para que no nos mancillen, ¿no? Para poder seguir revitalizando y valorando nuestra cultura desde adentro. Creo que ahí está la fuerza. No sé. Además hay otra cosa, Carolina, ¿no? Sí. Ahí habla de lo exógeno, ¿no? Pero también está lo endógeno. ¿Por qué no enseñamos lo nuestro? Y ese es un problema nuestro. Claro. ¿No? Es un problema de políticas públicas, educativas, que están dedicadas, parece enseñar más lo de afuera que lo de adentro. Y eso no es casual, Carolina. No es casual. No, pero por eso me parece muy valioso todo este esfuerzo que están haciendo por el tema del folclore en las escuelas, y me parece que hay un cambio en la visión cultural desde lo nacional, desde revitalizar y de valorizar las comunidades indígenas, nuestra música nativa, nuestros aportes, ¿no? El aporte afroamericano también, que no podemos dejar de mencionar o seguir invisibilizando, ¿no? Por supuesto, pero Carolina, también hay que ver, y eso es importantísimo, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo manifestaciones, como lo hemos visto muchas veces, pero yo siempre tengo mucho miedo al doble discurso moral. O sea, donde dicen, sí, vamos a hacer esto, es como sí, ¿viste? El como sí es bárbaro, pero después no se hace nada. Entonces, acá es donde hay que hacer un seguimiento constante y una auditoría constante de que no sea, porque claro, hay una ley que dice educación de folclore en las escuelas. El tema es cómo la van a implementar, porque mira, tengo en mi haber como 20 leyes sobre folclore en las escuelas. Nunca hicieron nada. Entonces, el tema pasa ahora por decir, bueno, vamos a que esta ley, a ver si realmente da resultados. Sí. Yo te comprendo y sí, comparto en muchos aspectos esto que decís, pero por eso también mi hincapié en la exposición fue nuestro rol, nuestro propio rol con y como la comunidad. Hice hincapié en eso porque nuestro granito de arena es muy importante. Así le interese a una sola persona, estamos cambiando la visión y estamos haciendo valer a nuestro patrimonio.
hay cuestiones, decisiones que nos exceden, entonces por eso está nuestro compromiso con el otro en lo próximo, ¿no? O en lo más cercano, digamos. Bueno, y por eso también te valoro, felicitamos perdón, José, realmente, te felicitamos realmente por este trabajo. por eso también valoro y me pareció impresionante la cantidad de gente y de ponentes que hay en el Congreso con esta misma impronta, digamos. Y creo que se me va a terminar el tiempo, pero bueno, no quiero excederme para el próximo ponente, pero sí quiero invitarlos para cuando pase todo lo de la pandemia, a que vengan a visitarnos al Museo Vicente López y Planes de Sadaí, que queda en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y si alguno quiere presenciar alguna cátedra como oyente porque vino de paseo a la ciudad o porque está por ahí, por supuesto que va a ser bienvenido para poder compartir más personalmente estos saberes. Gracias, Noelia. Ahí pude leer algunos mensajitos que mandaron. Muchísimas gracias, José, y a todo COFAR por el espacio. Valoro, nuevamente lo digo, estos espacios de intercambio que son muy valiosos, sobre todo en esta época de pandemia. Bueno, los sigo escuchando y aprendiendo un montón y valorando desde adentro.